Y ya estamos aquí en Activando la Mañana de regreso y qué bueno que estás con nosotros porque hoy en Pregúntale al Especialista vamos a tratar un tema demasiado interesante, señores, la influencia emocional de las malas noticias. Por eso hoy recibimos a Perla Navarro, ella es psicóloga clínica y vamos pues a tratar este tema tan interesante con un profesional para que usted sepa cómo manejar la situación. Buenos días. Bienvenida. Buenos días, gracias. Bien, esto es un tema bastante interesante y como te decía previamente, hay personas que inclusive prefieren no ver las noticias para no enterarse de las cosas negativas que están pasando tanto en su país como en el mundo, que son bastantes, señores. Sí. Así es, las malas noticias en todo el sentido de la palabra, sea cosas que vemos en los medios o una noticia que nos da alguien de algo que pasó tal vez en nuestro círculo, tienen un impacto emocional y es algo totalmente natural porque si nos están diciendo que pasó algo negativo, que pasó algo malo a nuestro alrededor o en algún lugar, pues eso no nos va a generar emociones placenteras o agradables, ¿no? Lo más natural es que de alguna manera nos impacte. A veces nos impactan demasiado porque va a depender de qué significado tiene esa noticia para nosotros, ¿no? Si es una noticia que nos afecta directamente o nos están informando de algo muy grande que aunque le está pasando a alguien más, igual nos genera sentimientos de empatía, de ponernos en el lugar de esa persona y por tanto también sentir tal vez la tristeza o el miedo que esa otra persona que lo vivió directamente también está sintiendo. ¿Existen factores que esto pueda influir a nivel emocional? Claro, va a depender de la naturaleza de la noticia, de qué tan grave es lo que ha pasado, pero también de la forma en la que se da la noticia. Y ahí pues tenemos un papel. Es muy importante. Exactamente, tenemos un papel las personas que solemos dar malas noticias, que somos las que trabajamos en el mundo de la salud. Por ejemplo, cuando un personal médico tiene que dar una noticia a los familiares, pero también las personas que trabajamos en otros aspectos de la salud, como los psicólogos, que a veces tenemos que acompañar a los médicos o a otros profesionales a dar esas noticias a los familiares, y las personas que trabajan en los medios de comunicación, claramente. Bueno, cada quien puede afrontar una noticia negativa de distintas maneras, pero siento también que hay personas que en vez de sentirse como que están pasando por una situación muy grave, simplemente lo toman a la ligera. ¿Qué significado tiene eso en alguien? Eso es muy interesante porque cuando estamos recibiendo una noticia que es impactante y sobre todo cuando es algo que nos está pasando a nosotros o cerca de nosotros y la reacción es de como anestesia, como no siento nada, todo va a ir bien, como si no nos impactara, eso es una señal de lo mucho que nos está impactando. Sí, porque también no presentar síntomas también puede ser provocada de una forma distinta a lo normal. Exacto, esa es una manera de tal vez defendernos de esas emociones tan difíciles de manejar en ese momento y como decíamos hace un rato, es totalmente natural que si me están contando algo negativo, pues que eso me genere emociones desagradables. Cuando no lo hace, entonces eso habla de lo mucho que me impacta y tal vez mi psique, que es nuestra mente, hace un esfuerzo por hacerlo más tolerable y hace que entonces yo emplee esos mecanismos de defensa, tal vez de poner una distancia, de no involucrarme emocionalmente, y también es una respuesta normal que nos pasa a todos y a todas en algún momento, pero que es importante hacernos conscientes, porque entonces cuando eso se vuelve como la costumbre, entonces no estamos viviendo las cosas que nos pasan y si no las vivimos no podemos seguir adelante, sino entonces, que se quedan guardadas. Estamos viviendo muchos momentos muy convulsos con el tema de la pandemia. ¿Qué nosotros podemos hacer para manejar ese tema de ansiedad, de no involucrarnos tanto con lo que está aconteciendo a nivel mundial, no solamente con la pandemia, sino a nivel de la guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania? Sí, yo creo que la pandemia fue un momento en el cual nos dimos aún más cuenta del poder que tienen las noticias que recibimos, tanto de los medios como de las personas a nuestro alrededor. Y algo importante es dosificar y filtrar la información que recibimos, darnos cuenta de lo que nuestro cuerpo nos va diciendo y nuestras emociones. Si nos vamos sintiendo abrumadas, pues entonces dosificarlo y no estar conectados todo el tiempo a escuchar todas las noticias por todos los medios, sobre todo ahora que estamos constantemente expuestas y expuestos, porque en el celular podemos tener acceso a
toda la información dicha por todo el mundo, ¿no? No es como antes, en donde para escuchar las noticias teníamos que esperar horas puntuales, sino que tenemos todo el tiempo alguien diciéndonos qué está pasando. Entonces es importante dosificar y también filtrar de quién escuchamos las noticias, porque hay prácticas que no son adecuadas, como el sensacionalismo, el utilizar imágenes que degradan la dignidad de las personas, que entonces no solamente está afectando al sujeto de la noticia, sino también a quien la recibe, porque está recibiendo mensajes que cualquier persona se ve abrumada y no sabe cómo manejar imágenes que son realmente muy perturbadoras. Y por ejemplo, ¿cómo desarrolla una persona este tipo de situaciones? Ayer vimos un caso muy lamentable que pasó aquí mismo en República Dominicana. Una madre, señores, de 2 niños que ponía a sus hijos menores de edad, creo que 5, 7 años, y los ponía a sostener relaciones sexuales. Ella se entregó, fue delatada, creo que estos videos llegaban a la cárcel. Y me imagino que muchos padres, ¿cómo toman esta situación? Cuando alguien recibe una noticia como esa y tiene hijos, ¿cómo cambia la mentalidad de un padre cuando escucha cómo otro trata a sus hijos? Es angustiante y creo que la mayoría de los padres y las madres pueden sentir mucha preocupación de que sus hijos se vean expuestos a una situación como esa, incluso de familiares, aunque nunca haya ningún indicio. Cuando vemos que alguien ha hecho algo de esa naturaleza, entonces nos ponemos a pensar en, wow, y eso, si eso me pasa a mí, pero también ponernos en el lugar de esas víctimas, de esos niños y niñas que están viviendo una situación que no deberían atravesar. Entonces, con noticias como esas y también con las noticias sobre los conflictos armados, sobre situaciones de emergencia, crímenes, es importante que cuando nos generan dudas, pues buscar información sobre qué uno haría si estuviera en esa situación, porque una de las cosas que aumenta la ansiedad no es solamente la gravedad de la noticia o de la amenaza, sino el verme como indefensa frente a eso, que yo no sabría qué hacer o no sé qué hacer en este momento con lo que me están diciendo. Entonces es importante también buscar información de profesionales o hasta también en los mismos medios de opiniones de profesionales hablando sobre ese tema, para nosotros sentir que tenemos algún recurso para afrontar esa situación y que los medios también presten más atención a ese tipo de información. Cuando damos una mala noticia, también agregar esa parte tan importante de qué hacemos si nos vemos en esa situación. ¿Cuáles serían entonces esas conductas que nosotros podemos asociar con el tema de los niños en este caso? Que podemos decir, esto no fue lo correcto o no fue la forma correcta que se le comunicó, por ejemplo. Bueno, los niños y las niñas tienen formas diferentes de mostrar sus emociones, pero siempre nos dan algunas señales. Por ejemplo, retraimiento. El niño o la niña se vuelve aún más callado o ensimismado, no está compartiendo con las personas a su alrededor, también cambios en su conducta repentinos, un niño o una niña que suele comportarse de una forma y de repente cambia su comportamiento, eso nos está diciendo que algo está pasando. No lo hace porque quiere, porque lo decidió, porque un niño o una niña no es como un adulto que puede asimilar las cosas de manera exacto, rápida. que lo puede asimilar de la misma forma. Entonces, al no entender como nosotros entendemos lo que está pasando, reacciona de una manera que tal vez no tiene sentido para nosotros. Debe ser mayor en esa ocasión. Exactamente, debe ser aún mayor, decirle las cosas acorde a su edad, decírselas de manera clara, sin decir mentiras, porque los niños y las niñas se dan cuenta de cuando estamos diciendo mentiras y además buscan la información por otros lugares y se dan cuenta de que les mentimos. Y ese mensaje, ese sí que afecta, porque entonces genera la desconfianza de, tú me estás diciendo eso y me estás diciendo que esté tranquila, como no te preocupes, mi hijo, no te preocupes, mi hija, pero después yo me entero que las cosas son peores o que las cosas realmente no son así. ¿Cómo confío entonces en ti? ¿No? Y eso genera aún más ansiedad. Entonces siempre la verdad, de manera clara, de manera sencilla, acorde a su edad y también asegurando que papá, mamá o quien los cuida va a estar ahí y los va a ayudar si la situación se complica más o los va a proteger también.
¿cuál sería o cuáles serían reacciones graves de un adulto al recibir una noticia desagradable y que ya ahí sabemos, tal vez como familiares o amigos de esa persona, que debe buscar un especialista porque no va a poder sobrepasar la situación? Claro, cuando la persona se pone en riesgo, sea a través de conductas indirectas como el consumo de sustancias de manera excesiva, el manejo temerario o cuando lo hace de manera deliberada, es decir, se está haciendo algún daño físico o se expone también a situaciones que le pueden originar un daño emocional mayor. Interesante tema, muchísimas gracias por a todas ustedes. las